A los 60 años, Catherine Fulop rompió el silencio y confesó algo que durante décadas fue un secreto a voces. Lo que dijo dejó en shock no solo a su familia, sino también a colegas como Fernando Carrillo, Grecia Colmenares y hasta a su propia hija, Oriana Sabatini. Hoy revelaremos lo que todos sospechábamos, pero nadie se atrevía a decir en voz alta. Cuando Catherine Fulop alcanzó la fama en los años 90 con Abigail, nadie imaginaba lo que estaba viviendo detrás de esa sonrisa radiante que conquistaba millones de hogares. En la pantalla todo parecía perfecto. La joven bella, carismática, dueña de un talento arrollador y de una química explosiva con su coprotagonista, Fernando Carrillo, quien en ese momento era considerado el galán dorado de la televisión venezolana. Pero lo que pocos saben, y que Catherine, a los 60, finalmente admite, es que la presión que cargaba era insoportable. Los productores de Venevisión querían convertirla en la reina absoluta de las telenovelas, y para lograrlo había que mantener una imagen impecable, siempre sonriente, sin margen para errores. Esa perfección pública contrastaba con la tormenta privada que ella vivía. Con Fernando Carrillo, la relación no era tan idílica como se veía en cámara. Catherine revela que detrás de los reflectores hubo momentos de tensión, discusiones fuertes y hasta una rivalidad que trascendía lo profesional. Él quería ser el centro de atención, mientras que ella, recién llegada al mundo de las grandes producciones, luchaba por ser reconocida por su talento y no solo por su belleza. Más de una vez, asegura, Carrillo intentó opacar su presencia en escena con desplantes y egos típicos de un actor que sabía el poder que tenía. Lo curioso es que el público, mientras tanto, adoraba a la pareja. La gente en la calle le gritaba a Catherine y a Carrillo que se casaran, que eran la pareja perfecta de Venezuela. Pero Catherine confiesa que, lejos de ser perfectos, a veces ni siquiera podían dirigirse la palabra fuera de grabación. Llegaron a filmar escenas románticas sin haberse hablado en todo el día. Era un amor para la cámara, pero una guerra fuera de ella, admite. Y no solo era Fernando. Catherine sentía el peso de toda la industria sobre sus hombros. Productores que la comparaban constantemente con Grecia Colmenares, ejecutivos que le pedían ser más sensual y revistas que buscaban cualquier escándalo para convertirla en portada. Ella misma reconoce que llegó a llorar en camerinos, sintiendo que la imagen que proyectaba estaba muy lejos de la mujer real que era, insegura, vulnerable y con miedo a fallar. Esa etapa, que parecía un cuento de hadas televisivo, en realidad fue una batalla diaria por sobrevivir a la presión mediática. Catherine cuenta que más de una vez pensó en dejarlo todo, incluso en pleno auge de su carrera, porque no soportaba el acoso de la prensa, los rumores y la exigencia constante de mantener una figura impecable. Si hubo un fantasma que acompañó a Catherine Fulop desde el inicio de su carrera, ese fue el de Grecia Colmenares. Y es que hablar de telenovelas en los años 80 y 90 en Venezuela era hablar de ella, la actriz rubia de mirada angelical que se convirtió en un ícono en toda Latinoamérica. Grecia era la favorita de Venevisión, la consentida de los productores y la chica perfecta para la audiencia. Cuando Catherine empezó a destacar en Abigail, inevitablemente surgieron las comparaciones. La prensa venezolana no tardó en enfrentarlas, casi como si se tratara de una competencia de belleza eterna. ¿Quién es más talentosa, Catherine o Grecia? ¿Quién conquista más corazones? ¿Quién es la verdadera reina de las telenovelas? Lo cierto es que, aunque Catherine siempre negó cualquier rivalidad abierta, la tensión estaba allí, presente en cada pasillo del canal. En las reuniones de producción, Catherine sentía cómo su nombre se medía constantemente contra el de Colmenares. Los productores le decían frases como «Tienes que brillar más, Grecia ya lo hace», o «Necesitamos que seas más dulce, el público está acostumbrado a Grecia». Esas palabras, que parecían simples consejos, eran en realidad dagas que minaban su seguridad personal.
Fulop confiesa que, aunque admiraba la carrera de Grecia, también había una sombra que la perseguía. Nunca podía escapar de las comparaciones. Mientras Grecia tenía una imagen angelical, casi virginal, a Catherine la encasillaban en el papel de la mujer explosiva, sensual, pasional. Y eso, aunque le dio popularidad, también la limitaba. Ella misma lo admite. Mientras a Grecia la veían como la novia perfecta, a mí me veían como la mujer peligrosa. Y eso no era justo, porque yo también era mucho más que una cara bonita y un cuerpo. Los rumores de rivalidad estallaron cuando ambas coincidieron en eventos públicos. Hubo crónicas de la época que aseguraban que ni siquiera se saludaban. Catherine hoy lo admite con ironía. No éramos amigas, tampoco enemigas. Simplemente, no había espacio para dos reinas en un mismo trono. Venevisión nos quería enfrentadas porque eso vendía. Y en efecto, vendía. Las revistas explotaban titulares como Grecia Colmenares, la reina angelical, y Catherine Fulop, la diosa explosiva. Esa narrativa encendía al público, que se dividía en bandos. Mientras unos defendían a Grecia como la actriz de trayectoria intachable, otros veían en Catherine la frescura, la novedad y el atrevimiento. Con el paso del tiempo, sin embargo, Catherine sintió que esa sombra era cada vez más pesada. Si Grecia protagonizaba una novela exitosa, las miradas se dirigían a Fulop para ver cómo respondía. Esa competencia constante se convirtió en un motor, pero también en una carga. Me obligaba a dar el 200% en cada escena, porque sabía que si me equivocaba, iban a decir que Grecia era mejor, confiesa hoy. Lo más curioso es que a los 60 años, Catherine se ríe de aquella rivalidad que durante años fue noticia. Hoy admite que quizá nunca hubo un odio real, sino una rivalidad creada por la industria y amplificada por los medios. Sin embargo, reconoce que esa etapa la marcó profundamente. Con Grecia aprendí que en este medio no basta con talento ni belleza. También tienes que saber soportar la guerra invisible de los egos y las comparaciones. En retrospectiva, Catherine dice que la sombra de Grecia Colmenares la obligó a ser más fuerte, más ambiciosa y más estratégica. Y aunque muchos la vieron como la eterna competidora de Grecia, ella asegura que gracias a esa lucha pudo construir una identidad propia que, a diferencia de los estereotipos de la época, sigue viva hasta hoy. El matrimonio de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini siempre fue visto como un cuento de hadas. Ella, la actriz venezolana explosiva que conquistó Latinoamérica, y él, el galán argentino de sonrisa impecable, hermano de la icónica tenista Gabriela Sabatini. Una pareja de ensueño que parecía tenerlo todo: belleza, fama, dinero y una familia perfecta con sus hijas Oriana y Tiziana. Sin embargo, como Catherine admite hoy a los 60, esa historia no fue tan perfecta como todos creían. Detrás de las cámaras, la pareja atravesó momentos de tensión que casi acaban en separación definitiva. El inicio fue de película. Se conocieron en los años 90, cuando Catherine llegó a Argentina buscando nuevos horizontes profesionales tras su éxito en Venezuela. La química con Osvaldo fue inmediata, y en poco tiempo se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de Sudamérica. Pero la fama, que en un principio los unió, también fue el detonante de muchas discusiones. Catherine confiesa que la presión por mantener una imagen ideal de matrimonio feliz fue un peso enorme. Mientras las revistas los mostraban como una familia ejemplar, ella y Osvaldo lidiaban con los roces cotidianos de cualquier pareja, pero multiplicados por el escrutinio público. Nos exigían ser perfectos, y nadie puede serlo todo el tiempo, revela. Uno de los momentos más oscuros llegó cuando Catherine sintió que su carrera se estancaba en comparación con la de Osvaldo. Aunque él no era un actor tan prolífico, el apellido Sabatini siempre pesaba, y Catherine confiesa que hubo una etapa en la que sintió que vivía bajo la sombra de esa familia tan respetada en Argentina. Era como si yo siempre fuera la venezolana de Osvaldo, nunca Catherine por mí misma, admite con crudeza. Los rumores tampoco ayudaban.
En más de una ocasión, la prensa argentina habló de supuestas infidelidades, amistades demasiado cercanas y crisis de pareja. Catherine y Osvaldo lo negaban públicamente, pero en privado esas habladurías les pasaban factura. Catherine reconoce que hubo discusiones fuertes, al punto de dormir en habitaciones separadas durante semanas. No era fácil sostenernos, porque todo lo nuestro estaba expuesto. Si discutíamos en casa, al día siguiente ya era portada en una revista, relata. Incluso hubo un momento en que Catherine pensó en separarse. Ella lo admite con valentía. Lo hablamos seriamente. Llegamos a pensar que tal vez era mejor soltar porque el peso de la exposición nos estaba desgastando. Sin embargo, también revela que fue en esos momentos de crisis cuando la pareja se dio cuenta de que su unión era más fuerte que los rumores, El apoyo de sus hijas fue clave. Oriana y Tiziana, aunque eran pequeñas en aquel entonces, fueron un motor para que la pareja luchara por seguir adelante. Catherine asegura que muchas veces, al ver a sus hijas dormidas, decidía aguantar un poco más, creyendo que valía la pena preservar la familia. Otro factor decisivo fue el silencio de Gabriela Sabatini. La extenista, reconocida por su discreción, siempre mantuvo distancia de los conflictos mediáticos, pero Catherine admite que en privado recibió palabras de aliento que la ayudaron a sobrellevar la presión. Hoy, a los 60 años, Catherine lo dice sin rodeos. Nuestro matrimonio tuvo grietas profundas. No fuimos la pareja perfecta que todos pensaban, pero sobrevivimos a esas tormentas porque aprendimos que el amor no es solo pasión, es también resistencia, paciencia y compromiso. Y aunque muchos sospechaban que la relación estuvo al borde del colapso, Catherine finalmente lo confirma. Sí, hubo momentos en que estuvimos a punto de separarnos, pero si sigo aquí con Osvaldo es porque entendí que más allá de los rumores y las sombras, él fue mi compañero en las peores batallas de mi vida. Cuando Oriana Sabatini, la hija mayor de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini, se convirtió en noticia por su relación con el futbolista Paulo Dybala, la vida de Catherine dio un vuelco inesperado. Pasó de ser la actriz que todos conocían por sus telenovelas y programas en Argentina a convertirse en la suegra de una estrella mundial del fútbol. Un título que, aunque sonaba glamuroso, trajo consigo tensiones familiares, temores ocultos y momentos de celos que Catherine nunca había confesado. Ella misma lo admite. Cuando Oriana me presentó a Paulo, lo primero que pensé fue, ¿mi hija está lista para el peso de este mundo? No era cualquier novio. Se trataba de un jugador de élite, con fama internacional, seguido por millones de fanáticos y expuesto a la maquinaria mediática del fútbol europeo. Catherine, que conocía de sobra lo devastadora que puede ser la fama, temía que Oriana no estuviera preparada para esa vorágine. El inicio de la relación fue complicado. Catherine reconoce que no fue fácil aceptar a Dybala. Aunque públicamente sonreía y decía estar feliz por su hija, en privado le preocupaba que Oriana sacrificara su carrera musical por seguir al futbolista. Me aterraba que ella dejara de ser Oriana Sabatini para convertirse en la novia de Paulo Dybala. Ese era mi mayor miedo, porque yo sé lo que es vivir a la sombra de alguien más famoso, confiesa con sinceridad. En más de una ocasión, Catherine tuvo conversaciones tensas con Oriana. Le preguntaba si de verdad estaba lista para mudarse a Italia, para cambiar su vida entera y acompañar a Paulo en su carrera. Y según admite, esas charlas no siempre terminaron bien. Hubo lágrimas, gritos y silencios incómodos. Catherine, como madre, se debatía entre apoyar a su hija o advertirle que podía estar perdiéndose a sí misma. Tampoco ayudaba la presión mediática. Los tabloides argentinos y europeos no tardaron en poner a Oriana bajo la lupa. La comparaban con otras parejas de futbolistas famosos, la criticaban por su estilo de vida y hasta inventaban rumores de celos o rupturas con Paulo. Catherine sufría a distancia. Me dolía verla atacada en los medios. Una cosa es cuando lo viven contigo, pero otra es que tu hija sea el blanco de la prensa mundial, relata. En cuanto a Paulo, Catherine reconoce que, con el tiempo, fue ganándose su respeto.
Al principio lo veía como un chico tímido, reservado, incluso demasiado callado para la explosiva personalidad de Oriana. Pero poco a poco entendió que esa calma era justamente lo que su hija necesitaba. Hoy puedo decir que Paulo me sorprendió. Lo vi proteger a Oriana en momentos duros, estar a su lado cuando nadie más podía, y eso me dio tranquilidad, admite. Uno de los episodios más tensos se dio cuando surgieron rumores de que Dybala podría mudarse de Italia a Inglaterra o España. Catherine recuerda haber sentido miedo de que Oriana quedara atrapada en una vida nómada, saltando de país en país. En una entrevista reciente, la actriz reconoció que incluso discutió con Paulo sobre este tema. Yo le dije en la cara que esperaba que nunca hiciera sentir a mi hija como un accesorio de su carrera. Fue fuerte, pero necesario. Con el paso de los años, Catherine logró aceptar la relación. Entendió que Oriana no había perdido su identidad, sino que había encontrado un compañero que, al igual que ella, sabe lo que significa estar bajo la lupa constante. Hoy dice que ver a su hija feliz es suficiente, aunque admite que sigue siendo una madre celosa y protectora. La confesión más fuerte llega cuando Catherine reconoce algo que muchos sospechaban. Al principio, sintió celos de Dybala. Era como si me estuviera robando a mi niña. Yo no quería soltarla, pero tuve que hacerlo. Ese fue el verdadero desafío. El apoyo de sus hijas fue clave. Oriana y Tiziana, aunque eran pequeñas en aquel entonces, fueron un motor para que la pareja luchara por seguir adelante. Catherine asegura que muchas veces, al ver a sus hijas dormidas, decidía aguantar un poco más, creyendo que valía la pena preservar la familia. Otro factor decisivo fue el silencio de Gabriela Sabatini. La extenista, reconocida por su discreción, siempre mantuvo distancia de los conflictos mediáticos, pero Catherine admite que en privado recibió palabras de aliento que la ayudaron a sobrellevar la presión. Hoy, a los 60 años, Catherine lo dice sin rodeos. Nuestro matrimonio tuvo grietas profundas. No fuimos la pareja perfecta que todos pensaban, pero sobrevivimos a esas tormentas porque aprendimos que el amor no es solo pasión, es también resistencia, paciencia y compromiso. Y aunque muchos sospechaban que la relación estuvo al borde del colapso, Catherine finalmente lo confirma. Sí, hubo momentos en que estuvimos a punto de separarnos, pero si sigo aquí con Osvaldo es porque entendí que más allá de los rumores y las sombras, él fue mi compañero en las peores batallas de mi vida. Cuando Oriana Sabatini, la hija mayor de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini, se convirtió en noticia por su relación con el futbolista Paulo Dybala, la vida de Catherine dio un vuelco inesperado. Pasó de ser la actriz que todos conocían por sus telenovelas y programas en Argentina a convertirse en la suegra de una estrella mundial del fútbol. Un título que, aunque sonaba glamuroso, trajo consigo tensiones familiares, temores ocultos y momentos de celos que Catherine nunca había confesado. Ella misma lo admite. Cuando Oriana me presentó a Paulo, lo primero que pensé fue: ¿mi hija está lista para el peso de este mundo? No era cualquier novio. Se trataba de un jugador de élite, con fama internacional, seguido por millones de fanáticos y expuesto a la maquinaria mediática del fútbol europeo. Catherine, que conocía de sobra lo devastadora que puede ser la fama, temía que Oriana no estuviera preparada para esa vorágine. El inicio de la relación fue complicado. Catherine reconoce que no fue fácil aceptar a Dybala. Aunque públicamente sonreía y decía estar feliz por su hija, en privado le preocupaba que Oriana sacrificara su carrera musical por seguir al futbolista. Me aterraba que ella dejara de ser Oriana Sabatini para convertirse en la novia de Paulo Dybala. Ese era mi mayor miedo, porque yo sé lo que es vivir a la sombra de alguien más famoso, confiesa con sinceridad. En más de una ocasión, Catherine tuvo conversaciones tensas con Oriana. Le preguntaba si de verdad estaba lista para mudarse a Italia, para cambiar su vida entera y acompañar a Paulo en su carrera. Y según admite, esas charlas no siempre terminaron bien. Hubo lágrimas, gritos y silencios incómodos.
Catherine, como madre, se debatía entre apoyar a su hija o advertirle que podía estar perdiéndose a sí misma. Tampoco ayudaba la presión mediática. Los tabloides argentinos y europeos no tardaron en poner a Oriana bajo la lupa. La comparaban con otras parejas de futbolistas famosos, la criticaban por su estilo de vida y hasta inventaban rumores de celos o rupturas con Paulo. Catherine sufría a distancia. Me dolía verla atacada en los medios. Una cosa es cuando lo viven contigo, pero otra es que tu hija sea el blanco de la prensa mundial, relata. En cuanto a Paulo, Catherine reconoce que, con el tiempo, fue ganándose su respeto. Al principio lo veía como un chico tímido, reservado, incluso demasiado callado para la explosiva personalidad de Oriana. Pero poco a poco entendió que esa calma era justamente lo que su hija necesitaba. Hoy puedo decir que Paulo me sorprendió. Lo vi proteger a Oriana en momentos duros, estar a su lado cuando nadie más podía, y eso me dio tranquilidad, admite. Uno de los episodios más tensos se dio cuando surgieron rumores de que Dybala podría mudarse de Italia a Inglaterra o España. Catherine recuerda haber sentido miedo de que Oriana quedara atrapada en una vida nómada, saltando de país en país. En una entrevista reciente, la actriz reconoció que incluso discutió con Paulo sobre este tema. Yo le dije en la cara que esperaba que nunca hiciera sentir a mi hija como un accesorio de su carrera. Fue fuerte, pero necesario. Con el paso de los años, Catherine logró aceptar la relación. Entendió que Oriana no había perdido su identidad, sino que había encontrado un compañero que, al igual que ella, sabe lo que significa estar bajo la lupa constante. Hoy dice que ver a su hija feliz es suficiente, aunque admite que sigue siendo una madre celosa y protectora. La confesión más fuerte llega cuando Catherine reconoce algo que muchos sospechaban. Al principio, sintió celos de Dybala. Era como si me estuviera robando a mi niña. Yo no quería soltarla, pero tuve que hacerlo. Ese fue el verdadero desafío. La actriz confiesa que no solo emigró por amor, sino por supervivencia artística y personal. Venezuela, en los años 90, comenzaba a transformarse en un escenario hostil para figuras públicas como ella. No se trataba únicamente de la crisis política y social que vendría después, sino de un ambiente laboral lleno de tensiones, traiciones y censuras que la ahogaban. En Venevisión, la cadena que la había convertido en estrella, Catherine ya no se sentía segura. Había disputas internas, productores que querían imponerle papeles que no correspondían a su talento, e incluso, asegura, favoritismos que la dejaban relegada frente a otras actrices. Empecé a sentir que ya no me querían en la cima. Me usaban cuando convenía, pero también me cerraban puertas cuando decidía no ceder a ciertas presiones, revela. Y esas presiones eran reales. Catherine admite que, como muchas otras actrices, fue víctima del lado oscuro de la industria televisiva. Insinuaciones indebidas, exigencias de asistir a fiestas privadas, rumores de que su carrera dependía de con quién se relacionara. Ella, que siempre fue frontal y de carácter fuerte, se negó a jugar ese juego. Y esa decisión, asegura, le costó contratos y protagonismos. Pero no fue solo en lo profesional. Catherine también sintió la hostilidad de una parte de la prensa venezolana que la señalaba constantemente. Revistas de farándula explotaban cualquier mínima discusión, cualquier lágrima en un set, cualquier rumor inventado. Vivía bajo ataque. Era como si quisieran destruir la imagen que con tanto esfuerzo había construido. Y llegó un momento en que dije, no más, recuerda con firmeza. A eso se sumaba el ambiente político que empezaba a caldearse en el país. Catherine, de carácter abierto y opiniones fuertes, no encajaba con la idea de callar. Muchos de sus comentarios incomodaron a sectores de poder, y aunque nunca fue oficialmente censurada, sí comenzó a notar un rechazo silencioso en el medio. Productores que antes la buscaban, de repente no la llamaban. Invitaciones que antes eran seguras, dejaban de llegar. El golpe final vino cuando decidió apostar por Argentina. Allí,
junto a Osvaldo Sabatini, encontró un espacio de libertad que ya no tenía en su país natal. En Argentina pude ser Catherine de verdad. Nadie me pedía que jugara papeles oscuros fuera de la cámara. Pude ser madre, esposa y actriz sin sentirme vigilada o usada, admite. Sin embargo, dejar Venezuela no fue fácil. Catherine confiesa que lloró durante meses, porque más allá de la industria, allí quedaban sus raíces, su familia, sus amigos de toda la vida. Fue un exilio, aunque nadie lo llame así. Tuve que arrancarme de mi tierra para salvarme como artista y como mujer, revela con voz quebrada. Hoy, con 60 años, Catherine lo dice sin filtros. Yo no me fui de Venezuela por casualidad ni solo por amor. Me fui porque allá me estaban apagando. Si me quedaba, tal vez hoy no existiría Catherine Fulop como ustedes la conocen. Esa confesión confirma lo que muchos sospechaban. Detrás de la imagen luminosa de la actriz hubo un exilio silencioso, forzado por un sistema que no supo proteger a sus talentos y por una industria que, como tantas veces, terminó devorando a quienes un día convirtió en estrellas. Si hubo un tema que persiguió a Catherine Fulop a lo largo de su carrera, fue el de su apariencia. Desde sus primeros pasos en telenovelas, la prensa y el público no solo hablaban de su talento o de su carisma, sino de su figura escultural, de su piel impecable y de esa sonrisa que parecía no desgastarse nunca. Catherine, como muchas actrices de su generación, se convirtió en un ícono de belleza. Pero ese título también fue una condena. En los años 90, cuando brillaba en Abigail y otras producciones, Catherine comenzó a escuchar el mismo comentario una y otra vez. Tienes que mantenerte joven, porque tu imagen es tu carrera. Productores, managers e incluso colegas le repetían esa idea hasta el cansancio. Ella misma lo admite. Me hicieron creer que si envejecía iba a dejar de trabajar, y yo me lo creí. Durante años, Catherine se sometió a rutinas extremas de ejercicios, dietas rígidas y tratamientos estéticos no invasivos, pero con el tiempo, la presión aumentó. A diferencia de Grecia Colmenares, a quien el público veía como la eterna muñeca angelical, a Fulop la encasillaron como la mujer sensual y explosiva, un papel que exigía no solo talento, sino un físico impecable. Catherine confiesa que llegó un momento en que sintió que ya no podía competir contra el paso del tiempo sin ayuda médica. Y allí comenzaron las intervenciones. Al principio, pequeñas, un retoque en el rostro, tratamientos de Botox, levantamientos sutiles. Pero como ella misma reconoce, una vez que entras en ese círculo, es difícil salir. Es un camino sin retorno. Siempre te dicen, no es mucho, es solo un retoque. Y cuando te das cuenta, ya estás en la camilla otra vez, confiesa. Los rumores de cirugías acompañaron a Catherine durante años. Algunos medios aseguraban que se había hecho una rinoplastia. Otros hablaban de implantes y levantamientos. Catherine, fiel a su estilo, lo desmentía en público con humor, pero en privado sentía el peso de esas preguntas. Me dolía que redujeran toda mi carrera a si tenía o no cirugías, como si mi trabajo no valiera y solo importara mi cara, admite. Lo más duro llegó cuando, con el paso de los años, comenzó a enfrentarse a la crítica cruel de las redes sociales. Comentarios sobre su edad, comparaciones con actrices más jóvenes, burlas por cualquier cambio en su rostro. Catherine lo recuerda como un golpe devastador. Podía leer 1000 cosas lindas, pero si encontraba una persona que decía, ya está vieja, eso me destruía. Lloraba en silencio, porque sentía que todo lo que había hecho no servía si no me veía como antes. Hoy, a los 60 años, Catherine habla con más honestidad que nunca. Reconoce que sí pasó por quirófano, que sí se retocó, y que lo hizo tanto por ella como por el sistema que la obligaba a permanecer en un estado de juventud eterna. No me arrepiento, porque cada decisión la tomé en un contexto. Pero también entiendo que caí en una trampa, la trampa de creer que envejecer es un pecado. En su confesión más fuerte, Catherine revela que incluso pensó en retirarse varias veces para evitar que la juzgaran por su apariencia.
Me dije, tal vez es mejor irme cuando todavía me ven bien, y no quedarme hasta que me destruyan por cada arruga. Sin embargo, eligió otro camino. Aceptar que la belleza cambia, que los años suman y que no tiene por qué esconderlos. Hoy, Fulop muestra con orgullo su cuerpo trabajado en el gimnasio, pero también reconoce las marcas del tiempo en su piel. Y lo dice sin miedo. Sí, me ayudé con cirugías. Sí, me cuidé para seguir siendo la mujer que el público recordaba. Pero ahora entiendo que la verdadera belleza está en sobrevivir a todo eso y seguir aquí, de pie, a los 60 años. Una confesión que, aunque muchos sospechaban, nadie había escuchado tan claramente de sus labios. Catherine Fulop no es solo la actriz que desafió al tiempo, es la mujer que admite haber luchado contra él y que al final decidió reconciliarse con su propio reflejo. Si hay un capítulo oscuro en la carrera de Catherine Fulop, es el de los pasillos ocultos de la televisión. Tanto en Venevisión, donde inició y alcanzó el estrellato en Venezuela, como en Televisa, la poderosa productora mexicana que buscó integrarla en su elenco de divas, Catherine vivió lo que muchas actrices nunca se atrevieron a contar: los juegos de poder, los contratos bajo condiciones, las presiones silenciosas y, sobre todo, el famoso mundo de las fiestas privadas, donde no todos estaban invitados, pero muchos eran forzados a participar. En los años 80 y 90, Venevisión era un monstruo mediático que podía fabricar estrellas de la noche a la mañana. Catherine lo sabía, porque fue uno de sus rostros más rentables. Sin embargo, detrás de los sets y de los reflectores, existía un ambiente cargado de tensiones. Había productores que condicionaban papeles a favores, ejecutivos que esperaban atenciones especiales y fiestas a las que las actrices estaban invitadas, aunque en realidad se trataba de una obligación disfrazada. Catherine lo recuerda con un sabor amargo. Si no ibas, te miraban mal. Si ibas, tenías que sonreír aunque no quisieras. Era un mundo en el que aprendías rápido que tu imagen no era solo para la pantalla, sino para alimentar los caprichos de los poderosos. Pero lo peor estaba por venir, cuando Televisa puso sus ojos en ella. En México, la televisora era un imperio que manejaba la carrera de cientos de artistas como si fueran fichas de ajedrez. A Catherine le ofrecieron proyectos tentadores, pero con cláusulas que rayaban en el control absoluto. Contratos de exclusividad que prohibían trabajar con otras cadenas, limitaciones sobre su vida personal e incluso sugerencias de cómo debía comportarse en público. Sentí que quería venderle mi alma al diablo, confiesa. Las famosas fiestas de Televisa eran otro nivel. Corrían rumores de encuentros privados donde las actrices jóvenes eran presentadas a empresarios y políticos, un círculo de élite que utilizaba la fama de las estrellas como un entretenimiento personal. Catherine estuvo en algunas de esas reuniones y admite que salió horrorizada. Yo no estaba dispuesta a convertirme en moneda de cambio. Vi a compañeras llorar en silencio porque no podían decir que no. Había un sistema perverso que te hacía sentir que, si no aceptabas, tu carrera se acababa. Las presiones no eran solo sociales, también profesionales. Hubo productores que llegaron a insinuarle que debía ser más dócil si quería protagonizar las grandes telenovelas en México.